Bienvenido, viajero de lo desconocido. No todos los que pisan esta tierra sienten que pertenecen realmente a ella, y quizás tú seas uno de esos espíritus errantes que presienten que su lugar no está en este mundo. Hoy quiero que prestes atención, porque lo que vamos a revelar no son simples curiosidades, sino señales profundas que pueden estar marcadas en tu psique, tal como lo estudiaba Carl Jung, el padre de la psicología analítica. Antes de sumergirnos en este viaje, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque aquí exploramos los rincones más oscuros y fascinantes de la mente humana, donde pocos se atreven a mirar. Imagina por un momento que siempre has tenido la sensación de ser un extraño, incluso rodeado de tu propia familia, de tus amigos, de tu cultura. Ese sentimiento de que las normas sociales, las conversaciones superficiales y la rutina de la vida diaria no terminan de encajar contigo. Jung hablaba del inconsciente colectivo, un territorio común donde todos los seres humanos compartimos símbolos y arquetipos. Pero ¿qué pasa si esos símbolos universales parecen no resonar contigo? Si lo que mueve a la mayoría te deja frío, aburrido o incluso vacío. Esa es la primera señal de que tu espíritu parece destinado a otra dimensión de existencia. Muchos que se sienten así lo confunden con depresión, con apatía o con simple timidez. Pero hay algo más profundo. Es como si dentro de ti hubiera un llamado constante a mirar detrás del telón de la realidad. Tal vez lo has sentido en la infancia, cuando mirabas las estrellas y pensabas que la verdadera vida estaba allá afuera. O cuando te preguntabas por qué la gente parecía tan feliz en juegos, fiestas o trabajos que a ti te parecían absurdos. Ese contraste entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu alma realmente quiere es un choque que no todos soportan, pero que señala con claridad que no eres de los que simplemente siguen el rebaño. Y es que Jung decía que el verdadero viaje del ser humano no es hacia afuera, sino hacia adentro. Quien siente que no pertenece a este mundo suele tener una puerta secreta hacia su inconsciente, una grieta por donde se cuela una verdad incómoda. La vida no es solo lo que nos han enseñado, y cuando descubres eso, ya no hay vuelta atrás. Otra señal clara de que no estás destinado a este mundo es la incomodidad que sientes con lo superficial. Observa cómo la mayoría de las personas se entusiasma con modas, chismes, estatus social o pequeños logros que se exhiben como trofeos. Tú, en cambio, experimentas una especie de vacío al estar en medio de esas conversaciones. No es que seas arrogante ni que creas estar por encima de los demás. Simplemente hay algo en tu interior que te grita que la vida no puede reducirse a competir por likes, por un salario, por una apariencia. Es como si tu brújula interna apuntara a un norte que los demás parecen ignorar. Carl Jung describía este fenómeno como una desconexión con la persona, esa máscara social que todos usamos para sobrevivir en la sociedad. Mientras la mayoría se identifica por completo con esa máscara, tú la sientes como un disfraz incómodo. Te lo pones porque el mundo lo exige, pero cada vez que lo haces, sientes que traicionas algo esencial dentro de ti. Y esa traición duele, aunque no siempre sepas explicarla con palabras. Déjame contarte una historia. Hubo un joven que trabajaba en una gran empresa, con un futuro prometedor. Cada día, al ponerse su traje y mirar su reflejo en el espejo, sentía que estaba interpretando un papel que no le pertenecía. A los ojos de todos, tenía éxito, estabilidad, respeto. Pero dentro de él había un vacío tan grande que ninguna promoción ni aumento podía llenar. Una noche, mientras volvía a casa en el metro, observó a la gente alrededor. Todos en silencio, mirando sus teléfonos, con la misma expresión cansada. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo perturbador. No estaba solo en su sensación. Muchos parecían tan desconectados como él, pero habían decidido callar y acostumbrarse. Él, en cambio, supo en ese momento que no podría resignarse nunca. Esa es otra marca de los que no están destinados a este mundo, la incapacidad de adaptarse por completo, la negativa silenciosa en conformarse con una vida hecha de rutinas y apariencias. Lo que otros llaman comodidad,
Para ti es una jaula, y aunque nadie lo entienda, sientes que prefieres la incertidumbre de tu camino a la seguridad de una vida que no te pertenece. Hay una tercera señal que suele ser tan evidente como inquietante: tu conexión con lo invisible. No hablo necesariamente de fantasmas o visiones, sino de esa sensibilidad especial que te hace percibir lo que otros pasan por alto. Tal vez lo notas en una habitación cargada de tensión antes de que alguien hable, o en la tristeza oculta detrás de la sonrisa de un amigo. Jung llamaba a esto intuición, un canal directo con el inconsciente que a veces se experimenta como un sexto sentido. Quienes no están destinados a este mundo suelen cargar con esa sensibilidad como si fuera una bendición y una maldición al mismo tiempo. Bendición porque les permite ver más allá de lo evidente, y maldición porque el exceso de lucidez puede ser agotador. Mientras los demás se distraen con luces y ruidos, tú percibes corrientes subterráneas, los deseos reprimidos, las emociones ocultas, los pensamientos que nadie se atreve a confesar. Déjame ponerte un ejemplo. Hubo una mujer que desde pequeña podía intuir cuando alguien iba a traicionarla. No lo sabía por pruebas, sino por un presentimiento que se confirmaba una y otra vez. Sus amigos la llamaban paranoica, hasta que comprendieron que sus sospechas siempre terminaban siendo ciertas. Con los años, esa capacidad la hizo desconfiar del mundo, pero también la convirtió en una guía para otros, porque veía con claridad lo que nadie quería aceptar. Era como si caminara con un farol en un túnel donde todos los demás iban a ciegas. Si sientes que vives con esa hipersensibilidad, es probable que no pertenezcas del todo a este escenario llamado mundo. Los que cargan con esa intuición suelen sentirse cansados de relacionarse, porque descifran demasiado rápido las intenciones ajenas. No hay misterio, no hay ilusión que dure, y eso produce un desajuste constante con la vida cotidiana. Lo que para otros es suficiente, para ti se vuelve insoportable porque sabes que hay algo más detrás, algo que no se muestra, pero que está ahí, latiendo como una verdad oculta. Otra señal de que no estás destinado a este mundo se manifiesta en tu relación con el tiempo. Mientras la mayoría vive corriendo detrás del reloj, atrapada entre plazos, rutinas y calendarios, tú lo percibes de una manera distinta. El tiempo para ti no es una línea recta, sino un círculo que se repite, un río que fluye en todas direcciones. Hay momentos en los que sientes que ya has estado en un lugar, que ya has vivido una situación, aunque sea imposible explicarlo. Jung lo llamó sincronicidad. Esos instantes en los que lo que ocurre afuera parece dialogar con lo que llevas dentro, como si el universo te dejara mensajes ocultos. Lo curioso es que esta percepción altera la forma en la que entiendes tu vida. No te obsesionas con llegar a los 30 con una carrera exitosa, o a los 40 con una casa y familia perfecta. Más bien, te atrapa la sensación de que todo lo que ocurre tiene un sentido profundo, aunque no siempre lo descubras de inmediato. Y mientras el mundo corre en una carrera que no comprende, tú caminas con la certeza de que lo importante no es la meta, sino las señales que aparecen en el trayecto. Recuerdo el caso de un hombre que decía vivir rodeado de coincidencias imposibles. Soñaba con símbolos que después encontraba en conversaciones casuales, en libros que caían de una estantería, en encuentros inesperados con personas clave en su vida. Para los demás eran simples casualidades, pero para él eran mensajes de que su vida seguía un guión distinto, escrito en un lenguaje que pocos sabían leer. Ese tipo de experiencias lo alejaba cada vez más de lo cotidiano, porque sentía que la verdadera historia de su existencia no estaba en lo que hacía de día, sino en las señales secretas que lo guiaban de noche. Si alguna vez has tenido la impresión de que no estás simplemente viviendo, sino siguiendo un mapa invisible que se despliega poco a poco, es posible que tu alma no esté atada a este mundo, porque aquellos que perciben la sincronicidad no pueden conformarse con una vida reducida a horarios y rutinas. Sienten que están aquí por algo más grande, aunque todavía no logren descifrarlo del todo.
Una quinta señal de que no estás destinado a este mundo aparece en tu relación con la soledad. Para muchos estar solos es un castigo, un vacío que hay que llenar con ruido, compañía o distracciones. Para ti, en cambio, la soledad se convierte en un refugio, un espacio donde realmente puedes respirar. Jung afirmaba que el contacto con el inconsciente requiere silencio, y quizás por eso los que sienten que no encajan en este mundo buscan instintivamente apartarse de él. Lo interesante es que tu soledad no es aislamiento ni tristeza, es más bien un laboratorio interior donde creas, imaginas y reflexionas. A veces mientras los demás se desesperan por llenar sus fines de semana con planes sociales, tú experimentas un placer profundo al perderte en tus pensamientos, leer un libro que te cambia por dentro, o simplemente contemplar el cielo nocturno. Es allí donde sientes que conectas con algo auténtico, algo que no se encuentra en el ruido de la multitud. Quiero contarte la historia de alguien que vivía en una gran ciudad, rodeado de amigos, fiestas y eventos. A simple vista parecía una vida plena, pero él confesaba que los momentos más valiosos eran aquellos en los que podía encerrarse en su cuarto, apagar las luces y dejar que su mente viajara. Era en esas noches silenciosas donde encontraba las respuestas que nunca y papín aparecían en la algarabía de los bares o en la charla banal de las reuniones. La soledad no lo oprimía, lo expandía. Esa es otra característica de quienes no pertenecen del todo a este mundo. Saben que el verdadero diálogo no siempre ocurre entre personas, sino entre el alma y su propio inconsciente. Y aunque a veces esa tendencia los hace parecer extraños o apartados, en realidad es un síntoma de que están conectados con una dimensión más profunda, inaccesible para la mayoría. Porque solo quien se atreve a escuchar el silencio descubre lo que los demás jamás oyen. Otra señal que revela que quizás no estás destinado a este mundo es la incomodidad que sientes con las verdades absolutas. Mientras la mayoría acepta sin cuestionar lo que se les dice, sea la tradición, la religión o las reglas de la sociedad, tú no puedes evitar hacerte preguntas incómodas. ¿Por qué las cosas son como son? ¿Quién decidió las normas? ¿Y si todo lo que creemos real no es más que un teatro cuidadosamente montado? Jung insistía en que la psique humana está llena de símbolos y mitos que nos guían sin que lo sepamos. Pero los que no pertenecen del todo a este mundo tienden a ver el escenario detrás de la cortina. Este tipo de personas suele convertirse en una especie de rebelde silencioso. No siempre hacen ruido, pero llevan dentro una sospecha constante de que el mundo tal como está planteado no es el verdadero. Lo curioso es que esa sospecha no solo genera conflicto, también despierta fascinación, porque si lo que ves es una obra, entonces debe haber un guión oculto, un misterio más grande esperando ser descifrado. Imagina a alguien que desde pequeño no se conformaba con las respuestas fáciles. Cuando en la escuela le decían que todo comenzó con un simple «así es», él insistía en preguntar «¿pero por qué?». Esa manía de cuestionar lo llevó a sentirse un intruso, como si sus preguntas incomodaran a todos. Pero en el fondo, esas preguntas eran las que lo mantenían vivo, porque intuía que su vida no se trataba de encajar, sino de buscar. Y aunque esa búsqueda lo hacía sentirse cada vez más apartado, también lo acercaba Fomio a una revelación más grande, que tal vez no estaba aquí para adaptarse, sino para recordar algo que los demás habían olvidado. Si has sentido esa misma incomodidad, esa especie de hambre por una verdad que parece estar escondida, es probable que también cargues con la sensación de ser un extranjero en tu propia vida. Y lo interesante es que esta señal, más que alejarte del mundo, empieza a acercarte a una conclusión inevitable: que tu rareza, tu soledad y tu intuición no son accidentes, son pistas. Si todo lo que hemos dicho hasta ahora resuena contigo, si en tu interior sientes que no encajas, que tu mirada es distinta, que tu sensibilidad te aísla y que tus preguntas incomodan, entonces hay algo que debes comprender. No estás roto, no eres un error, y mucho menos un inadaptado. Lo que eres es un alma que no se conforma con vivir dormida.
Y aunque duela sentir que no perteneces del todo a este mundo, en realidad esa es tu mayor señal de que viniste a hacer algo distinto, algo que los demás no se atreven a imaginar. Carl Jung decía que la soledad no viene de no tener gente a tu alrededor, sino de no poder comunicar lo que para ti es importante. Tal vez esa es la clave. Tu destino no es encajar en un molde diseñado por otros, sino crear tu propio camino. Esa sensación de extrañeza, ese vacío, ese constante no pertenezco, no son maldiciones, sino el recordatorio de que tienes una misión distinta. Los que sienten que este mundo no es suficiente son los que abren portales hacia uno nuevo. Y aquí quiero dejarte con esta idea. Quizá no estás destinado a este mundo porque en el fondo has venido a transformarlo. Tu rareza es tu brújula, tu soledad es tu fuerza y tus preguntas son las llaves que abrirán puertas que nadie más se atrevería a tocar. No busques encajar, busca despertar. Si has llegado hasta aquí, significa que formas parte de esos pocos que se atreven a mirar más allá de la superficie. Por eso te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita, porque juntos vamos a seguir explorando los secretos ocultos de la mente y del alma. Este viaje apenas comienza, y créeme, lo que viene te hará cuestionarlo todo.